¿Sabías que el trazo de Nesa es muy similar al de una ciudad de Estados Unidos? De acuerdo con el urbanista Héctor Quirós, es una ciudad más ordenada que sectores construidos de manera planificada, gracias a sus calles rectas y lotes uniformes. Mantiene esta estructura desde 1963, año en que fue fundado el municipio, e incluso, aunque es una de las ciudades con mayor densidad de población del país, a menudo se le ha comparado con el condado de Queens, Nueva York, que tiene características muy parecidas, tanto así que hasta puedes comprobarlo con un mapa. Evita enfermarte de COVID-19 con las siguientes medidas en tu arreglo personal. 1. Usa camisas, blusas o camisetas de manga larga. 2. No uses accesorios, en especial aretes, collares, relojes, pulseras o anillos. 3. Si tienes cabello largo, recógelo en una coleta si vas a salir de casa. 4. De preferencia evita dejarte crecer las uñas o usar esmalte, ya que podrías acumular virus y bacterias. 5. No te maquilles en el transporte público, ni compartas tus cosméticos. 6. Cámbiate de ropa a diario. 7. Báñate cada vez que regreses del trabajo. Así procuras tu salud, la de tu familia y la de tus compañeros del trabajo. Cuídate, unidos saldremos adelante. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal. Usted escucha Radio Nesa, radio para todos. Transmitimos desde Avenida San Ángel y José Vicente Villada, código postal 57710. Teléfonos en cabina 5550-350725. Síguenos en Facebook en @Radio Nesa Oficial. Radio Nesa, radio para todos. Una emisora del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl. Hola queridos amigos de Mundo Enigma, bienvenidos a su programa de hoy, 20 de enero del 2021, que es un día crucial en lo que refiere a la política internacional. Hoy toma posesión el nuevo presidente de los Estados Unidos y bueno, pues vamos a hablar nosotros hoy de un tema también trascendente. Un tema trascendente que es mucho mayor que cualquier aspecto de la política o de cualquier otro asunto que nosotros pudiéramos tratar en estos días que han sido tan intensos, que han sido tan complicados, que han sido tan inusitadamente raros. Bueno, amigos de Mundo Enigma, aquí y ahora vamos a asomar a otras realidades para mejorar nuestra existencia, como siempre lo hacemos aquí en Radio Nesa, la radio de todos, en este subprograma de hoy. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas que no muy a menudo se tocan. Estos tienen que ver, como se ha descrito, por varias gentes que buscan el sentido de la vida, con lo que se refiere a las partes más sensibles del ser humano, a la parte ontológica, a la parte que le confiere y le da sentido a la existencia, no solamente la parte física, que es lo que vemos nosotros, que es lo que sobre lo que proyectamos la riqueza o la pobreza de nuestro interior, es lo que proyectamos hacia este mundo, es lo que dejamos en este mundo a través de nuestro trayecto y de nuestro paso por la existencia. Miren ustedes, los gnósticos hablaban, por ejemplo, de la evolución y la involución en el sentido físico de la existencia, ¿no? Ellos, como muchos otros filósofos de diversas índoles y naturalezas, desde luego naturaleza humana, pero de diversas escuelas, de diversas índoles, hablaban sobre el sentido de esta existencia, y parte de la fenomenología que existe en este mundo, en esta existencia, es la involución
y la evolución, o la evolución y la involución, estas gemelas, estas gemelitas que son las que de alguna manera ponen límites en la existencia física del ser humano. La evolución, digamos, comienza a partir del momento en que se fecunda el óvulo femenino, en el momento en que se convierte, hablando del aspecto material, en el momento en el que se convierte en un cigoto el ser humano, y comienza esta aventura de la existencia, esta aventura de la vida. En ese momento comienza la evolución, pasan las 49 semanas y aparece ya, nace a este mundo, llega a este mundo el individuo, la persona, el ser humano, y empieza su evolución, empieza a crecer, ¿no? Mucha gente estos ejemplos los han puesto con seres humanos y los han puesto en diversas formas. Por ejemplo, se habla de la semilla cuando es absorbida por ciertas condiciones naturales, cuando es sembrada en medio de ciertas condiciones naturales, cuando es semillada la tierra, esta tierra que tiene gran fertilidad, la madre tierra, todo este asunto. La tierra es fecundada, es semillada, es introducida la semilla dentro de un segmento de la tierra, de una parte de la tierra. Empieza a crecer, empieza a evolucionar. La semilla se convierte desde luego en planta, empieza su crecimiento, su floración, se puede convertir incluso en un árbol y puede comenzar a dar frutos. Esa es la evolución similar a lo que ocurre con el ser humano. El ser humano viene de ser un cigoto, una semilla sembrada en un vientre femenino, que comienza a crecer y llega al momento, como lo vemos aquí en el gráfico, en medio, llega al momento donde está en la plenitud de su existencia. Obviamente el ser humano se va llenando de deseos, se va llenando de aspiraciones. Como el árbol comienza a mostrar las propiedades, las cualidades y las propiedades que tiene como ser humano, y empieza a dar frutos y empieza a dar, en algún sentido, en algunos casos, bueno, pues no es así, en algunos casos no da frutos y se convierte en algo verdaderamente que no puede considerarse humano. Hay seres humanos que se convierten en algo humanoide, en algo inhumano completamente, pero digamos que en la generalidad el ser humano se va convirtiendo en esto. Y como en el caso del árbol, el árbol llega un momento en que empieza a perder su capacidad de floración, después empieza a perder su capacidad de dar frutos, después empieza a perder sus hojas y finalmente se convierte en un árbol muerto y se va biodegradando hasta quedar completamente extinto, destruido. Lo mismo sucede con el ser humano. El ser humano empieza a biodegradarse a partir de que llega a la mitad de su existencia, a la plenitud física de su existencia en este mundo que ahora se les ha dado en llamar el mundo 3D, que no es otra cosa más que el mundo de las 3 dimensiones, y entonces empieza la decadencia y la degradación del ser humano, empieza a ir hacia su momento de caducar, hacia su momento de caducidad,
como sucedió con el árbol y como sucede con todo elemento biológico que en este mundo se manifiesta. Ahora, debo decirles que ni la evolución ni la involución pueden llevarnos a la autorrealización más íntima, a la autorrealización de nuestro ser. Eso no es posible, ni la evolución ni la involución, en este sentido que acabo de hablar, puede llevarnos de manera automática hacia hacia la autorrealización íntima. Esto es una de las realidades que han validado filósofos griegos en la Grecia clásica, tanto como psicólogos modernos o místicos o los padres de la psicología. Por ejemplo, William James, en su caso, el padre de la psicología norteamericana, habla de lo que sucede cuando el hombre busca la autorrealización en el sentido material. Nunca la va a encontrar. En el sentido material nunca hay autorrealización. Se puede pensar que uno está cumpliendo metas, pero no se llega a una autorrealización en el sentido más íntimo y personal de su ser. La autorrealización se da única y exclusivamente en otros niveles de la existencia, en niveles internos, en niveles de la conciencia humana. Fíjense ustedes, dice William James, por esto en las variedades de experiencias religiosas, que es uno de los libros que a menudo utilizamos en este programa para citar algunas cosas, porque son referencias muy importantes, igual que lo es el libro de El héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell, que es otro libro magnífico, que es referente, que es una referencia también obligada para todos aquellos que les interesa la revolución de la conciencia. Este programa trata de esto. Este programa se llama hoy La revolución de la conciencia. Bueno, pues les decía, William James habla de que el ser humano, si busca fortuna, si se convierte en un vil y asqueroso cazador de dinero, como hay en muchos casos gente que es capaz de hacer lo que sea por conseguir fortuna, por conseguir dinero. Bueno, pues William James dice: les tengo una mala noticia, a las fortunas le salen alas. Dice William James, en otro aspecto, en otro sentido, dice este hombre extraordinario, este extraordinario filósofo y psicólogo, que además debo decirles que tuvo una problemática existencial bastante fuerte y por eso comenzó a analizar y estudiar toda esta fenomenología de la evolución y la involución en el sentido material y en el sentido espiritual. William James trata de explicar lo inexplicable en estas variedades de experiencias religiosas, y él dice entonces que a las fortunas le salen alas, el dinero se va, vuela, y el alma no queda satisfecha, no llega el individuo a su autorrealización íntima del ser a través del dinero. Entonces el dinero, pues, es un elemento que no nos va a llevar a esto. Dice: la fama es un suspiro. Tampoco la fama nos va a dar un sentido real de autorrealización personal. La fama es un suspiro. ¿Cuántas veces la gente busca prestigio, busca fama, busca hacerse notar, hacerse conocer, y realmente termina frito? ¿Por qué? Porque la fama el prestigio, la fama, esas cosas están basadas en el engaño. En el aspecto de la vida material, todo se vale, y ustedes lo pueden ver ahora
en las redes sociales y en los programas de la televisión comercial, cómo hay gente que viste hasta de una forma completamente estrafalaria, que hace cosas de verdadera locura con tal de tener más likes, de tener más aprobación, de ser más visto, de convertirse en tendencia, ¿no? De convertirse en trending topic. Pues esa es la búsqueda de mucha gente que afanosamente lo hace y en unos cuantos días, semanas o meses o quizás años desaparece completamente del plan, porque esta fama es un verdadero suspiro. Dice William James, en el sentido material, digamos, la siguiente parte del éxito es el fracaso. El destino añadido del éxito es el fracaso. Y entonces dice también William James, el amor es una estafa, el amor mal entendido, el amor que se transige, el amor que se comercia, el amor que se obtiene a través de trucos, el amor que se consigue a través... nos han dicho, fíjense ustedes, que en el amor y en la guerra todo se vale, y nosotros no lo hemos creído como tontos, pues. No vayan a censurar porque diga como chinos, ¿no? No lo hemos creído como tontos nosotros, porque hemos escuchado mucho este tipo de cosas, y entonces le damos un valor a lo que no tiene ese valor. Entonces, bueno, el amor es una estafa, el amor mal entendido, el amor que no tiene componentes espirituales, el amor que es pura, simple y llanamente por conveniencia o por aspectos físicos, el amor que es solamente por la forma y no por el fondo. El amor es una estafa, ese tipo de amor, y la fama es un suspiro, a las fortunas le salen alas, el hombre entra en su estado de involución, de decadencia, se enferma y se muere. Ese es el destino añadido al éxito supuesto que tenemos en determinado momento de la existencia de la vida. Entonces, bueno, pues eso es lo que son las bases de nuestra civilización actual, que se basa en el darwinismo, que es la evolución de las especies, donde se cree y se nos hace creer que la vida es así, que la vida es ese camino de evolución material y de obtención de satisfacciones, placeres y demás cosas. Y no es que el placer esté prohibido, no es que el placer sea malo, el placer es magnífico, es una cosa extraordinaria. Todos los que hemos experimentado algún placer lo sabemos, o placeres de algún tipo, de muchos tipos, en muchas formas. Hay cosas que son completamente placenteras para el ser humano. Entonces, todas estas cosas las hemos experimentado y las hemos vivido y las hemos sentido, y no estamos en contra del placer, no estamos diciendo que sea algo maligno, que sea aberrante o ese tipo de cosas. Estamos hablando de que este tipo de cuestiones van a desaparecer cuando el hombre entra en involución, en decadencia, en enfermedad y en muerte. Sin embargo, todavía bajo esas condiciones se puede crecer internamente, se puede revolucionar la conciencia y se puede ser feliz. Y ahorita, regresando del corte, les digo cómo, amigos del Mundo Enigma. En un momento regresamos, no se vayan, se está poniendo esto muy interesante
queremos ver sus comentarios en el chat, queremos también ver que nos manden sus mensajes de voz al correo de voz en WhatsApp al 55 49 25 89 53, solamente mensajes de voz o mensajes de texto, no contestamos llamadas ahí. Mándenos sus comentarios ahí, los ponemos al aire en sucesivos programas, porque nos interesa mucho que los demás empiecen a escuchar también las opiniones de ustedes. No se vayan, regresamos en un momento con revolución de la conciencia. Calle de Santiago, Guanajuato, yo estuve por allá hace poco tiempo. Una parte del tiempo y el espacio en alguna parte inmaterial. Bueno, queridos amigos, ya estamos aquí de regreso en este segundo bloque de su programa Mundo Enigma, Misterio Digital por Radio Nesa, la radio de todos. Lo que estábamos hablando sobre la revolución de la conciencia nos lleva también a citar a otra de las grandes personalidades en el mundo espiritual, en el mundo del conocimiento del conocimiento y desarrollo de estos, digamos, aprendizajes interminables que tenemos como entes, como entidades de este plano y como entidades, creo yo, multidimensionales. Dice uno de estos grandes sabios, nació el 11 de mayo de 1895, Jiddu Krishnamurti, es uno de los grandes expositores de todos estos asuntos de la identificación, de todos estos asuntos de la evolución, la involución, los ciclos físicos que no conducen más que a la decadencia y a la muerte en el sentido físico. En una de las múltiples conferencias que daba Jiddu Krishnamurti, habla él sobre el liberarse de toda esta estructura, superestructura hoy, porque está, además de construida a través del discurso, está reforzada por la tecnología. Decía Krishnamurti, hay que liberarse para poder observar. Hay que limpiar la percepción para poder observar. ¿Y cómo? Yo me pregunto, ¿observar qué? Le pregunto a usted, amigo de Mundo Enigma. Observar la realidad. Obviamente esta idea no es una idea nueva, ya lo habían dicho sabios y filósofos, incluso los griegos de la antigüedad, de la Grecia clásica, como Platón. Por ejemplo, en esa jugosísima e hiperprovechosa alusión al estado de identificación del hombre en el mito de la caverna, al estado que tiene el hombre en este maravilloso mito de la caverna. Esa es una de las grandes advertencias del estado psicológico del hombre, de su muerte esencial y de la mecanicidad que adquiere a través de los hábitos y los condicionamientos, de cómo está y ha estado siempre caminando en una interminable rueda de este tipo de condicionamientos y de hábitos, sin poder frenar esa inercia psicológica perversa que lo mete en lo que ahora se ha etiquetado como
ataques de pánico, como burnout, que es el estar quemado, el estar reventado, como el estrés, como la violencia, como la pérdida total del sentido de su existencia. Nos ha metido en estos atavismos de los que pues mucha gente ya no sale, ¿no? Se queda atrapada en esos estados. Y se nos ha hecho creer, por ejemplo, que no necesitamos pensar, que con que aprendamos a trabajar, con que aprendamos a las plegarias que nos recetan, en el sentido mecánico de la palabra, todo estará bien, y se nos ha enseñado cómo prácticas mecánicas y repetitivas, de manera que hay una falsa espiritualidad, una falsa psicología y un conocimiento falso a lo que nosotros llamamos espiritualidad o experiencia espiritual. Hay una falsa espiritualidad, falsa psicología, falsa religiosidad, que no es más que imitación, condicionamiento y mecanicidad. Se ha dado en llamar al hombre que sigue esta mecánica el buen dueño de casa. Los gnósticos lo llaman el buen dueño de casa, o el hombre común lo llama el cuarto camino, o el hombre domesticado, digamos. En el lenguaje bíblico se les llamó los fariseos a estos hombres domesticados, todos estos seres cuya etiqueta es lo de menos. Por ejemplo, el escritor Carlos Fuentes los llamó, hasta hizo un extraordinario libro que se llama Las Buenas Conciencias. Carlos Fuentes llamó a estos dueños de casa, a estos hombres domesticados, a estos extraordinarios ciudadanos, las buenas conciencias. Y los gnósticos dicen que estos individuos son los reaccionarios, los retardatarios de la evolución espiritual de la humanidad. Fíjense ustedes qué grave asunto. De cualquier manera, que los conozcamos o no, son esos que toman una doctrina o como doctrina suprema la hipocresía y la forma. La hipocresía es forma, las formas famosas, eso es la hipocresía. Y las medias verdades, los convencionalismos, las conveniencias personales y los privilegios mal habidos o bien habidos. No quieren renunciar ni esforzarse, y entonces esto nunca les va a permitir crecer y encontrar la autorrealización interior. Por eso es que la conciencia debe revolucionarse. En fin, todo eso descontrola nuestro ser y nos disminuye las posibilidades de crecer realmente hacia la autorrealización. Ahora, se dice también, esto es otra de los acertos o de los dichos de los estudiosos de aquellos que buscan la verdad en cuanto a la existencia del ser humano en este mundo. Dicen que en la Lemuria, si no entiende usted, amigo del Mundo Enigma, el término, le explico rápidamente. Los lemures eran unos de los grandes misterios de la historia de la humanidad para muchas personas. Son una pieza clave en nuestra evolución. Para muchos otros ni siquiera existen. Pero para un antropólogo inglés, Philip Sclater, decía él que según sus estudios, esta civilización anterior a la humanidad, yo en alguno de los programas del Mundo Enigma he hablado de que, según mi punto de vista también y por lo que he analizado y estudiado,
en gentes como Philip Sclater, o al ver los objetos fuera del tiempo, o al ver incluso el libro de los condenados de Charles Fort y todos estos hechos que desafían a la ciencia. Yo creo que existió o han existido otras humanidades antes de esta en la que estamos nosotros imbricados en este momento. Entonces, bueno, pues él dice que según sus estudios esta Lemuria hubiese existido en la India y al sur de África. En aquella época, en aquellas épocas lejanas, la vida era mucho más larga. Incluso hay personajes bíblicos famosos por su longevidad, como Enoc, ese extrañísimo personaje. El libro de Enoc es un libro fascinante, extraño y extraordinario. Vivió, según se dice, vivió más o menos 365 años, es decir, su vida se prolongó el equivalente a 365 años. O Matusalén, que según se dice, vivió 969 años. A los 100 y tantos años, 180, 160 años, tuvo un hijo, o tuvo a sus hijos, por lo que estos personajes tenían una gran cantidad de años. Si esto fue así, ellos tenían una mayor posibilidad de buscar la autorrealización, porque el tiempo era mucho mayor. De Adán, del mito de Adán y Eva, se habla de que vivió también muchos años, igual que todos estos personajes bíblicos. ¿Se ha preguntado usted por qué todos estos personajes vivieron tantos años? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues porque quizá tenían una mayor posibilidad de desarrollar su autorrealización, la autorrealización de su ser. En la actualidad nosotros tenemos alrededor de 28,000 días, si usted saca la cuenta son aproximadamente 76 años. 28,000 días no es una cantidad considerable de tiempo, 28,000 días son 76 años, más o menos, que es el promedio de vida actual. Entonces, si usted se da cuenta, no tenemos tanto tiempo para estar desperdiciando la pólvora en infiernitos. Es apremiante para nosotros que busquemos el desarrollo espiritual. Nuestra decadencia física está, digamos, a partir de los 35, 38 años, entramos o avanzamos hacia la decadencia. Por lo que si no hemos desarrollado algún capital espiritual importante, aquí hablo de otra cosa, ya no de capital económico, ya no de logros materiales, algún capital espiritual importante. Si no hemos desarrollado algo así, ¿qué va a suceder con nuestro ser, con el sentido de nuestra existencia? Vamos a estar en una condición deplorable en cuanto a nuestro desarrollo o autorrealización íntima. Entonces no hay tiempo para perder. Es lo que le digo a usted, amigo de Mundo Enigma, no pierde el tiempo en infiernitos, no pierde el tiempo en cosas que no lo van a llevar más que a un callejón sin salida. Busque el acrecentamiento de sus potencialidades internas. No se deje llevar o guiar por lo que dice el mercado, por lo que dice la Vox Populi, por lo que dice la vida en su cauce material que arrastra todo a su paso. Debemos estudiar nuestra posición en la vida para saber qué hacer. Me refiero a nuestra posición psicológica.
para saber qué hacer cuando entramos en la prepotencia juvenil, en la prepotencia de la juventud. Se nos olvida la vejez y pensamos que es algo demasiado lejano, como que ya la vejez, pues ahí nos iremos preocupando dentro de mucho tiempo, pero no, pues ya nos llegó, ¿no? A muchos de nosotros ya nos llegó este estado, y entonces pasan rápidamente las horas, los días, los meses y los años. Acuérdese de aquella canción que decía: la juventud se va y se va y se va deprisa como el viento, decía la canción. Hay que gozarla más y después vivir de sus recuerdos, pero no viva de sus recuerdos, viva de lo que ha generado en su interior, en su interno, lo que lo ha ayudado a soportar todos los avatares que hay en esta vida, porque todas esas son lecciones. Los fracasos y las dificultades son necesarios y son enseñanzas, son instrucciones, no es destrucción, es instrucción, no destrucción. Véalo desde ese punto de vista, amigo de Mundo Enigma. Muy pocos en la juventud buscan la revolución de la conciencia. A muchos les ocurre lo que pasa en el cuento de Ibsen, en el de Peer Gynt, que aquel hombre es un gran soñador y ya cuando se le va la vida soñando, ya cuando intenta y alcanza algunas de sus metas materiales, pero cuando intenta realizarse internamente ya es demasiado viejo y no le alcanza el tiempo. O sea, alcanza ciertos logros materiales, pero lo más importante de su existencia ya se perdió. Ahora, esto se trata de realizar la gran obra, la magnífica obra en sí mismo, en su interior. No es una revolución de sangre, de intereses, de aguardiente, de fuego, de bacanales, de fuegos pirotécnicos, no. La gran obra la tiene que hacer en sí mismo. Las multitudes de hoy están bajo la gran hipnosis, escúcheme lo que le digo, bajo la gran hipnosis del egoísmo. Algunos lo llaman el anticristo en el sentido religioso. Lo cierto es que las cosas mundanas y las personas que habitan en este planeta nos dominan. Sus maldades, sean imaginarias o sean reales, tienen el poder de aniquilar esa posibilidad de evolución, de revolución de la conciencia antes de morir, es decir, de volvernos estériles para dar fruto desde nuestra conciencia. Este dominio del egoísmo puede matarnos los frutos prematuramente, puede comernos la sustancia prematuramente. Fíjense ustedes, todas estas cosas de religiosas y todo esto son simbólicas. El anticristo lo pinta la religión con sus 7 cuernos. Cada cuerno equivale, obviamente, ya se lo estarán ustedes imaginando, amigos de Mundo Enigma, a un pecado o un defecto de carácter o pecado de los capitales, pues. Serían la soberbia, la ira, la avaricia, la lujuria, la pereza, la gula, la envidia. Dicho de otro modo, esta hipótesis que está en el medio social, diseminada por todos los rincones y en todos los medios de comunicación, nos va comiendo el tiempo de autorrealización y nos está llevando a practicar y agrandar nuestra parte defectuosa, agrandar nuestra falsa personalidad, esa que se cultiva para convertirnos en seres enajenados, como lo dije al principio de esta emisión. Y bueno, pues no se enajene. Fíjese usted que
los humanoides instruidos, porque no son alguien que no se ha realizado en lo íntimo de su ser, no es un ser humano, es un humanoide, es una posibilidad de convertirse en un ser humano. Los humanoides instruidos nos indican los caminos de aparente salvación, es decir, los científicos y mucha gente completamente fría, en el sentido completamente hueca, que solamente ha desarrollado ideas e ideas e ideas, pero inconexas con su ser, pues solamente nos preguntamos, ¿salvación de qué? Nos dicen que son capaces de salvar al género humano. Los científicos, los empresarios, los financieros, los políticos, los sacerdotes y pastores dicen guiarnos hacia la salvación de nuestros pueblos, mas no de nuestras almas. Ahora, el inconsciente colectivo, los arquetipos, todas estas cosas, ¿qué son? Si estos hombres no nos van a salvar, no van a salvar nuestras almas, no nos van a llevar hacia la autorrealización del ser o a la revolución de nuestra conciencia, y lo ha dicho incluso la psicología transpersonal, que estos son tramas nada más, llenas de otro tipo de sustancia, de intereses. La psicología transpersonal, en su aportación, basa en estos desarrollos extraordinarios de gentes como el gran, magnífico Carlos Gustavo Jung. Fíjese usted el esquema que tenemos aquí a nuestra derecha, que tenemos aquí, que estoy donde tengo mi mano, hasta arriba está un segmento pequeñito, que es la conciencia. Después está el inconsciente personal, y ahí está el yo, el ego. Es una parte inconsciente. Y luego está todo lo que es el inconsciente colectivo, donde va a dar todas las tareas de la humanidad, donde se están procesando todas las tareas de la humanidad y están creando esta superestructura que se ha ido creando desde que el hombre apareció en esta tierra, o quizá desde aquellas humanidades anteriores a esta humanidad que le estaba yo mencionando. Así es que Carlos Gustavo Jung, toda aquella beta que puso al descubierto cuando habló de la estructura del mundo psíquico, él habló de la estructura del mundo psíquico de una manera en la que nadie lo ha podido hacer de la misma forma. Los arquetipos personales y el inconsciente colectivo, esa parte que es la parte más grande del esquema que tenemos aquí a mi lado derecho, es la parte de la que se nutre toda la humanidad. Entonces, bueno, pues si no tenemos conciencia, ¿cómo procesamos aquello que nos corresponde de todo ese universo, de todo ese segmento del inconsciente colectivo, de los arquetipos de la humanidad? ¿Cómo los procesamos? Porque son impresiones que nos llegan de fuera. ¿Cómo procesarlas? Pues solamente a través del órgano de la conciencia, esa parte pequeñita que necesariamente tenemos que despertar y hacer crecer. Bueno, pues con esto nos vamos al siguiente y último segmento de nuestro programa de hoy, que está sumamente interesante. Les agradezco aquí sus comentarios y vamos a continuar con el siguiente segmento. Vamos a un corte, no se vayan, sigan comentándonos y manden sus
correos de voz, los espero con mucho anhelo para ponerlos en algunos de los programas subsiguientes. Recuerden que estos nutren de manera sustancial, de manera extraordinaria nuestro programa. En un momento estamos con ustedes, no se vayan. En caso de incendio o fuga de gas, comunícate al 5743-4343. Nuestro cuerpo de bomberos acudirá de manera inmediata. En Mesa la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Mesa, la radio de todos. ¿Tu empleo no te satisface? ¿Quisieras aprender algo diferente? Capacítate en áreas como auxiliar de enfermería, nutrición y computación. No pierdas la oportunidad de aprender. El Instituto Municipal de la Mujer te espera. Comunícate al 5735-1752 y conoce los horarios y requisitos de inscripción. Nesa, ciudad de todos. Take me to heaven. Regresamos amigos de Mundo Enigma para cerrar este extraordinario programa de la revolución de la conciencia. Simplemente el título nos invita a investigar más. No crea todo lo que le decimos aquí en Mundo Enigma, investíguelo por su cuenta. Esa es la finalidad, que vayamos fomentando el espíritu crítico, que no aceptemos las cosas simple y sencillamente porque alguien las dice en una pantallita o en una difusora de radio, que nosotros investiguemos también, o porque sale, mucho menos en esos disque estudios que salen ahí en internet, de repente en el Facebook o en estas redes sociales, que dicen un estudio revela que, estudio de quién o qué, de parte de quién, de dónde salió ese estudio, cuáles son las fuentes, quién lo estructuró, se hizo con el método científico, se hizo con otro tipo de método, cómo se desarrolló ese estudio, en qué forma lo desarrollaron, etcétera, etcétera. Bueno, pues nosotros tenemos que buscar la manera de allegarnos información, pero con criterio. Entonces le decía, nosotros tenemos muy pocas oportunidades de conocer realmente nuestro universo psíquico. Aquí tenemos, si usted ve, aquí a mi lado está el esquema del doctor Carlos Gustavo Jung, el esquema de la psique humana, donde está el ego, la falsa personalidad, como la puerta de entrada al inconsciente personal y luego al inconsciente colectivo. Lo que está conectado con nuestro, digamos, con el inconsciente colectivo es nuestro inconsciente personal. Y con los arquetipos, estos arquetipos, recuerde usted lo que son. Los arquetipos son estructuras que ha creado la humanidad, simbólicas desde luego, que nos ayudan a comprender mejor la realidad interna, la realidad psíquica. Así es que nosotros tenemos muy pocas oportunidades de conocer realmente nuestro universo psíquico, porque precisamente víctimas de la egomanía y de ese fenómeno tan nocivo que se llama identificación, nos volcamos hacia afuera, nos identificamos con la realidad externa, con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que sentimos, y nos vamos hacia afuera en la búsqueda de la realización, pensando siempre en los valores externos, que esos al producir placer son más atractivos que la necesidad de disciplina, o que las problemáticas que pueden suscitarse en el momento en que empezamos a desarrollarnos en el sentido espiritual. Entonces,
siempre nos vamos hacia esos valores externos, en la búsqueda de sexo, poder, prestigio, fama, dinero y la obtención de nuevas sensaciones. Lo que le decía. Entonces están las fuerzas arquetípicas por un lado, mostrándonos el mundo psíquico, estas que usted ve aquí a un lado, las fuerzas arquetípicas, ahí dice arquetipos, están esas fuerzas arquetípicas mostrándonos el mundo psíquico, nuestros estados psicológicos, su fenomenología y consecuencias. Por otro lado está el mundo de Maya. Por un lado está lo simbólico, que es lo que le da significado a la vida y que está dentro de nuestro universo psíquico, y por otro lado, afuera de nuestro ser, está el mundo al que le llaman de Maya, que es el mundo de la ilusión, el mundo de las apariencias, el mundo donde nosotros caminamos como seres dormidos, persiguiendo sueños de humo y oropel, creyendo que estamos haciendo lo mejor para nosotros y para los nuestros. Y esto, no me va usted a dejar mentir, corrompemos todo nuestro entorno. Está degradada el agua, está degradada el aire, está degradada la naturaleza, se pierden kilómetros y kilómetros de bosque cada día, se pierden muchas, se desequilibran ecosistemas, se genera más violencia, es decir, se va corrompiendo nuestro entorno y nosotros seguimos como si nada. Voy a poner un ejemplo que hoy día es muy común. Nosotros actuamos de acuerdo a nuestros estados psicológicos. Si estamos en un estado, escuche bien este ejemplo, amigo del Mundo Enigma, va a servir para evidenciar muchas cosas. Si está usted en un estado psicológico de angustia y miedo anticipatorio, cuando se ve hacia el futuro, se empieza a llenar uno de temores. Por eso es angustia y miedo anticipatorio. Buscamos prevenir los malestares o anticipar los avatares y sufrimientos que el destino le depara a todo ser que pasa por este mundo. Pero en el caso de nuestros hijos, cuando nosotros somos padres, entonces es una creencia generalizada que hay que proteger y estar ahí siempre para los hijos, estar eternamente para los hijos. No permitimos que ellos enfrenten ni las consecuencias de sus actos o de las decisiones que toman, y no se les deja crecer. Un ejemplo muy general es que los padres intenten asegurar a los hijos dónde vivir y qué hacer y el futuro, y decimos los padres decidimos asegurar su futuro. En primer lugar, fíjese usted qué error tan grave. En primer lugar, el futuro es algo que no existe. El futuro es algo completamente incierto e inesperado. Vean, si no, con esta pandemia que nos desnuda en muchas formas. Nadie en su sano juicio se imaginaba lo que venía. Ya sé que algunos van a decir que Bill Gates en aquella reunión famosa habló de que qué sucedería si hubiese una pandemia. Otros que vieron por ahí el video de Bill Ryan, ese es espeluznante, llamado La Misión Anglosajona, donde habla sobre un escenario como este que estamos viviendo. Casi lo describe y dice que venía de China y dice cómo sucedió. Si ustedes gustan ver estos videos, están ahí en YouTube. Y esto fue hace
más de 10 años, lo de Bill Ryan. Pero bueno, lo que nos ocupa es que entonces el futuro es una dimensión en formación e incierta, a lo que quizá muchos de los que estamos hoy haciendo cuentas hacia adelante no llegaremos. Entonces hay que vivir aquí y ahora. Entonces, ¿viene al caso intentar asegurar al futuro? ¿No es, amigos de Mundo Enigma, una locura querer asegurar el futuro de nadie? Podemos planear, pero nada es seguro. Vivimos en un mundo en que todo es posible, pero nada es seguro. A ver, juntan ustedes una gran cantidad de dinero y si en unos años más desaparece el dinero como medio de intercambio, ¿qué sucedería? Esto todo es especulación, ¿eh? ¿De verdad asegurar el futuro será a través del dinero? Recuerden lo que pasó hace algunos años en Argentina, o lo que sucedió en 1929 con la bolsa de Nueva York y en general en todo el mundo, donde hubo hasta suicidios por la pérdida del dinero. Muchos padres entran en estos estados espoleados por el miedo y por los sentimientos de culpa, estados psicológicos terribles, y en base al estado psicológico en el que uno está, deciden las cosas y deciden conseguirles a sus hijos créditos o arrendamientos, lugares a donde vivir, y luego se arrepienten y se lamentan por lo que han vuelto, por aquello en que han convertido estos lugares, los hijos a los que no les costó nada, prácticamente nada. Los convierten en sitios de, perdóneme usted la palabra, en sitios de desmadre, o suceden atrocidades en dichos lugares que eran previsibles porque no les costaron nada, porque no tienen ningún valor para ellos, porque saben que estos padres los van a sacar de enfrentar consecuencias de sus actos si las vuelven a enfrentar. Es decir, que los van a rescatar o les van a resolver los problemas. ¿Y no eran estos lugares supuestamente para asegurarles el futuro? ¿O les compran coches que por irresponsabilidad de estos supuestos beneficiarios, muy pocos son los que toman con responsabilidad estas cosas, se convierten en elementos de tragedia? Así que no es que sea un aguafiestas o de mal agüero, es necesario dejar que los hijos resuelvan sus propias existencias, chuecos o derechos, bien o mal, dejar que ellos se esfuercen y ni modo que no sufran las consecuencias de sus propios actos. Y decisiones, ¿no? Las decisiones que tomen, pues van a tener que afrontar las consecuencias, como lo tuvimos que hacer y vivir muchos de nosotros. Enfrentar la vida con sus circunstancias y sus consecuencias. O de lo contrario, convertirnos en retardatarios, conservadores, hipócritas, sobreprotegidos o sobreprotectores. Lo único que hay que hacer es, a través de nuestra propia revolución de la conciencia, invitarlos sin rollos, ni sin tirarles rollos ni estas cosas, sino actuando, a que ellos busquen la autorrealización. Porque bueno, pues ¿cómo hacerles conciencia? Fíjense ustedes, del poco tiempo que tenemos para estas cosas. Este camino de la autorrealización es un camino en el que hay que renunciar muchas veces a lo que más ama uno para poder crecer. Fíjese lo que estoy diciendo. Y alcanzar una autorrealización. Recordemos aquello de
si tu mano derecha te estorba, entonces córtala y échala de ti. Es decir, la mano derecha es la que hace las cosas, la mano diestra. Entonces se refiere a lo que hacemos. Si lo que hacemos nos guste mucho o poco, impide la revolución de nuestra conciencia, nuestra revolución interna, hay que dejar de hacer eso que tanto nos gusta, que amamos y que tanto no queremos dejar, o pagar las consecuencias que serán terribles para nuestro interior. Tenemos que pasar por sacrificios dolorosos y fuertes muchas veces. Dice un axioma: el dolor muchas veces es la piedra de toque, o casi siempre es la piedra de toque del crecimiento espiritual. Estamos, amigos de Radio Nesa, la radio de todos, en una época de una crueldad inaudita. Vean ustedes a su alrededor, o vean los distintos medios de comunicación, son una retahíla de crueldades, de tragedias, de violencia. A diario suceden estas cosas. Tiene que hacernos completamente conscientes de nosotros mismos para comenzar una revolución en nuestra conciencia, la revolución interna. Tengo que estar en una observación constante de lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Tengo que tomar el arma de la observación de mí mismo, sin juzgarme, y utilizarla para detectar lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Para hacer esto completamente consciente, o de lo contrario, no servirá de nada y absolutamente de nada haber pasado por esta vida. Para eso se necesita disciplina y no solo quedarse en la parte formativa de la mente y de los sentimientos, porque solo se convertiría en uno en una especie de humanoide, no en un ser humano. Hay que comenzar ya la autoobservación, si no, ¿qué diríamos de un caballero honrado, intachable, que descubre en su autoexploración, alguien que ha aparentado muy bien en la vida, que ha salido todos los días a la calle a representar el papel en el que le gusta que lo vean y que tanto éxito le ha dado, que sepa en el fondo y se dé cuenta en el fondo que esa reputación no la merece? Haciendo una autoexploración, este caballero intachable, este caballero pulcro, este caballero empático y amigable, haciendo una autoexploración interna, descubre que tiene una cueva, la cueva de Alí Baba y sus 40 ladrones adentro, que le gusta conducirse de esa manera porque en algún momento va a efectuar un fraude, un robo, alguna cosa de este tipo. Gana prestigio para disfrazar sus aviesas intenciones. ¿O qué les parecería ver a una mujer abnegada, una señora en toda la extensión de la palabra, propia y buena madre, pero que en su autoexploración ella descubre en su reparto interior una galería de yoes prostitutas? La gente se quedaría asombrada, o ella misma diría: pero ¿qué es todo esto? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces hay que identificar sus estados psicológicos, hay que observarse a sí mismo, porque de lo contrario muchas veces podemos estar nada más disfrazando o conteniendo o reprimiendo muchas cosas que tenemos que resolver. Hay muchas cosas que tenemos que resolver y a veces las soluciones no son sencillas, a veces las soluciones pueden ser dolorosas,
A veces las soluciones pueden ser complicadas o a veces pueden ser muy sencillas, pero tenemos que observarnos para poder entendernos. Hay ejercicios que a través de identificar los estados de fuera, los estados emocionales, nos ayudan a ver lo que sentimos. Aunque el método es la autoobservación, bueno, pues quizá ejercicios de reflejo en las terapias estas de ayuda mutua nos puedan ayudar a vernos por dentro, a identificar los estados. Hay unos que generalmente son como árboles, hagan de cuenta que estamos viendo nuestro árbol familiar cuando escuchamos a otros hablando de los descubrimientos que han hecho dentro de sí mismos. Entonces esto nos ayuda a que nosotros, menciono el árbol porque el árbol es un arquetipo precisamente. Aquí ven ustedes a mi derecha, dice arquetipos abajo del inconsciente colectivo. Los arquetipos son los que forman el inconsciente colectivo, este inconsciente colectivo que está formado por los arquetipos. Estos arquetipos, dentro de estos arquetipos, el árbol es un arquetipo universal para identificar o para denotar el linaje familiar. Esto es muy sencillo, es un árbol con los estados emocionales graficados. Este tipo de terapia es una especie de árbol con los estados emocionales hechos ahí, vistos ahí en una tribuna, en una silla, cuando la gente está hablando de sí misma. Debemos entender que cada uno de nosotros, seres humanos, tenemos un cuerpo, que el cuerpo es un vehículo temporal del alma. El alma es un vehículo temporal del espíritu. Dicho esto, hay 3 factores que debe contener la revolución de la conciencia. Ya para cerrar, para terminar esta mañana en su programa Mundo Enigma, la revolución de la conciencia, está primero la muerte psicológica o muerte del ego. ¿El ego va a desaparecer? No va a desaparecer, pero lo vamos a poner en su lugar. El ego no va a ser quien nos esté gobernando. Después viene la muerte esta del ego, sería ya el inicio de nuestro despertar. ¿Cómo vamos a aniquilar al ego? Bueno, pues llegando al punto de equilibrio, de madurez emocional, de sensatez, para saber identificar las necesidades reales y los deseos miopes, indignos, etcétera, etcétera. Equilibrar estas dos fuerzas a través del autoconocimiento y la autoobservación. 2 elementos, herramientas muy importantes: el autoconocimiento y la observación continua, diaria. Practique diario el observar lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Luego vendría buscar a través de una disciplina espiritual una conversión o despertar espiritual o de conciencia. Para ello, lo que usted requiere o lo que cualquier ser humano, simple mortal, requiere es sano juicio y humildad. Si usted se está autoobservando y usted desarrolla una humildad, que significa reconocer su realidad personal, la suya, no lo que se imagina de usted, no su imaginario personal, su realidad personal, no esa imagen que le decía del gran ciudadano, el gentleman, que por dentro es una cueva de ladrones, o la señora, la dama, que por dentro es una cueva de prostitutas. No, la realidad personal. Al aceptarla,
usted alcanza o va alcanzando grados de humildad, sano juicio. Y finalmente, quien ha entrado en esta dinámica hermosa, extraordinaria, quien ha encontrado el paraíso de esta manera, buscará ayudar a los demás a encontrarlo. El bienestar común tiene la preferencia. Así es que está dispuesto al sacrificio por la humanidad, por los demás. Hará a un lado sus intereses personales para buscar el beneficio colectivo. Al fin y al cabo son renuncias, como lo hemos mencionado. Hay que renunciar a los objetivos limitados de nuestro ego y buscar el objetivo perfecto, que está en estos tres aspectos: la muerte psicológica del ego, la conversión o despertar espiritual y el servicio a la humanidad, el servicio a la comunidad, a la familia, a la comunidad y a la humanidad. Y con esto, amigos, terminamos esta emisión de Mundo Enigma, esperando les haya gustado y esperando sus comentarios, esperando sus mensajes de voz, y un saludo y un abrazo a todos los que nos han visto: a Marlon Peñatrón, que nos ve desde Massachusetts, a Marita Riande, a Wichita House, a Armando y Laura, a Ana Laura López, a Pepe Barrera, y a todos los que están esta mañana, a Enrique Lara, a todos los que están esta mañana en esta emisión de 20 de enero del 2021 de Mundo Enigma, Misterio Digital por Radio Nesa, la radio de todos. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en una emisión más de Mundo Enigma. Hasta la próxima.